Capítulo 9. El tiempo frente a la pantalla y el cerebro. Cuando mis hijos, Darlene, miran la televisión, observan fijamente lo que sucede en la pantalla. Cuando mi esposo se acerca y los ve con su mirada congelada y cuerpos inmóviles, me dice: rápido, apaga el video antes de que succione su cerebro. Seguramente has visto a tus hijos pegados a la pantalla, aunque sabes que su cerebro está intacto. Tal vez te has preguntado qué efectos produce toda esa tecnología en su cerebro. Las imágenes en movimiento son extraordinariamente estimulantes para el cerebro, ya sea una televisión de pantalla plana o un teléfono inteligente. El cerebro en crecimiento del niño es especialmente sensible y está expuesto cada vez más a nuevas tecnologías. Cuando un bebé nace, viene al mundo equipado con 100 billones de neuronas. Durante los primeros 3 años de vida, esta sobreabundancia de neuronas están activas, formando conexiones entre sí. Las neuronas sobrantes son descartadas hacia la edad de 3 años. Es como la poda de un árbol. Al cortarse las conexiones débiles, se fortalecen las más importantes. Por medio de resonancias magnéticas, los científicos que estudian el cerebro han hecho un croquis del crecimiento cerebral en niños y adolescentes. Los circuitos del lóbulo frontal que controlan la atención crecen más rápido entre los 3 y 6 años. El segundo incremento de conexiones sinápticas ocurre en el cerebro justo antes de la pubertad, más o menos a los 11 años en las niñas y 12 años en los niños. Luego ocurre una nueva poda de neuronas en la adolescencia. Algunos expertos teorizan acerca de la importancia de este momento crítico en el desarrollo que puede afectar a un niño por el resto de su vida. El Dr. Jay del Instituto Nacional de Salud Mental dice: nuestra hipótesis principal radica en el principio de lo que no se usa, se pierde. Si un adolescente practica música o deportes o estudia, estas células y conexiones quedarán implantadas firmemente. Si están sentadas en un sofá con videojuegos o mirando MTV, estas son las células que van a sobrevivir. Hay niños que se crían con una dieta digital de un promedio de 8 horas diarias frente a las pantallas. Si tu hijo es uno de ellos, cuestiónate. ¿Qué clase de células y conexiones cerebrales van a determinar su futuro? El cerebro de tu hijo y la tecnología. El doctor Gary Small, director del Centro de Investigaciones sobre la Memoria y el Envejecimiento de la Universidad de California en Los Ángeles, hizo un experimento fascinante para demostrar cómo los cerebros de las personas cambian con el uso de Internet. Seleccionó 12 cibernautas expertos y 12 individuos que no usaban Internet y escaneó sus cerebros mientras realizaban búsquedas en Google. El grupo experto en computadoras mostró una amplia actividad en el lóbulo frontal izquierdo del cerebro, conocido como la corteza prefrontal, mientras que los inexpertos mostraron escasa o ninguna actividad en esta área. Sus cerebros se veían muy diferentes cuando hacían búsquedas en Internet, pero cuando ambos grupos leían un texto de un libro, las imágenes escaneadas de los cerebros de ambos grupos eran similares. Los inexpertos recibieron luego la instrucción de pasar durante 5 días 1 hora al día buscando en Internet. Al cabo de ese periodo se repitió la prueba. Las nuevas imágenes mostraron que el grupo de inexpertos ahora tenía la misma actividad en la corteza prefrontal cuando buscaba en Google que el grupo de cibernautas. Con solo 5 horas de uso de Internet, este grupo había reprogramado su cerebro. Este experimento puede servir de consuelo a los padres que se preocupan porque sus hijos pequeños se queden atrás si no abordan el tren de la tecnología. El cerebro no requiere mucho tiempo para aprender a usar la tecnología. Si has tenido a tu hijo en Internet durante 5 horas como el grupo del experimento, con razón se han vuelto expertos en búsquedas en la red, mensajería instantánea, videojuegos y tweets. ¿Qué podemos decir de la situación contraria? Si tu hijo crece con pantallas desde preescolar y la escuela primaria, ¿puede usar ese cerebro programado para adquirir la concentración que exige una clase? ¿Puede su cerebro generar empatía o leer un pasaje largo con buena comprensión?
Estas habilidades son mucho más difíciles de adquirir en un periodo limitado de tiempo. Con el uso cada vez más extendido de las pantallas se descuidan los circuitos neuronales que controlan los métodos tradicionales de enseñanza de la lectura, la escritura y la concentración sostenida. Jeremy, de 11 años, pasa su tiempo con videojuegos después de la escuela y del entrenamiento de fútbol. No se molesta en aprender sus palabras de vocabulario porque sabe que el corrector de la computadora lo arreglará y los mensajes de texto no precisan de buena ortografía. ¿No es curioso que el gerente de tecnología de eBay envíe a sus hijos a una pequeña escuela donde se prescinde por completo de la tecnología? Lo mismo han hecho los empleados de las grandes compañías digitales como Google, Apple, Yahoo y HP. No usan computadoras ni pantallas en la educación de sus hijos. Bill Gates solo permitía a sus hijas utilizar Internet 45 minutos diarios, con videojuegos incluidos. También esperó a que cumplieran 13 años para permitirles tener un teléfono celular. Los niños que crecen con pantallas se vuelven dependientes de sus aparatos para comunicarse en lugar de interactuar cara a cara con las personas. El doctor Gary Small dice: los caminos para la interacción y la comunicación humana se debilitan al atrofiarse las competencias tradicionales del contacto interpersonal. Los textos y las redes sociales sirven para complementar la comunicación, pero son insuficientes como la única fuente de contacto social de tu hijo. A los niños les encantan las palabras yo, mí y mío. El cerebro joven no es por naturaleza empático. La empatía debe aprenderse y a menudo el contacto con las pantallas actúa en detrimento de esta. Cuando estás con alguien puedes ver el cambio en su expresión cuando se hieren sus sentimientos. No se pueden ver ni sentir las emociones en línea. Los videos que avergüenzan a otros niños pueden volverse la próxima emoción que todos comparten en público sin considerar los sentimientos de los involucrados. Cuando un niño pasa demasiado tiempo con aparatos electrónicos, puede volverse indiferente a los sentimientos ajenos. Las búsquedas en Internet pueden con frecuencia desviarse y exponer al cerebro de tu hijo a imágenes y contenidos inapropiados. Para ser justos, el tiempo frente a la pantalla ofrece beneficios para el cerebro. Usar Internet capacita el cerebro del niño para hacer búsquedas rápidas en la red. Los músculos del cerebro que están desarrollando se involucran en la toma rápida de decisiones, la agudeza visual y la multitarea. Un niño que usa videojuegos puede ser capaz de ver algo en su visión periférica que otros que no juegan pasan por alto. Los niños que usan videojuegos pueden sobresalir en habilidades visuales y motoras como usar una palanca de juego, rastrear objetos o hacer búsquedas visuales. Sin embargo, son estos beneficios lo bastante importantes para sacrificar otras áreas del desarrollo cerebral tales como la lectura, la escritura, la concentración sostenida y la empatía. La lectura en el siglo XXI. La imprenta inventada por Gutenberg en 1455 se convertiría en uno de los inventos más influyentes de la historia. La era de la imprenta llevó el conocimiento a todo el que quisiera aprender a leer. Leer libros fortaleció los músculos del razonamiento, la lógica y el orden. El cerebro izquierdo se convirtió en el hemisferio dominante y muchos lectores sobresalieron en áreas como la ciencia. Los experimentos han revelado que el cerebro de personas alfabetizadas y analfabetas difiere en la manera en cómo entienden el lenguaje, procesan las señales visuales, razonan y forman recuerdos. Siglos después, nuestros hijos ya no leen de la misma forma que antes. Yo, Arlene, quedé impresionada cuando vi una cartilla de 1777, el New England Primer, considerado el más influyente en la historia de la educación en los Estados Unidos. La cartilla se usaba para estudiantes que apenas empezaban a leer y equivalía a un texto actual de primer grado. ¿Podría tu hijo leer estas frases en primer grado?
La perspicacia denota agilidad en la percepción. La melaza es el jarabe que destila del azúcar cuando se enfría. Un tribunal es una corte para resolver casos. ¿O qué opinas de estas palabras de ortografía divididas en sílabas? Temperatura, parroquiano, compadecerse, misceláneo. No son exactamente la clase de palabras que se aprenden hoy día en primer grado. ¿No es así? ¿Qué ha sucedido y qué ha disminuido las capacidades intelectuales de los niños? Se han inventado la radio, el cine, el fonógrafo y la televisión, que han introducido un nuevo mundo de entretenimiento para los niños. Con todo, las palabras impresas hasta hace poco se encontraban únicamente en los libros. Por medio de la revolución electrónica, las palabras aparecen ahora en computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes. Internet es el nuevo medio predilecto para encontrar, almacenar y compartir información. Nicholas Carr escribe: el mundo de la pantalla, tal como lo entendemos hasta ahora, es un lugar muy diferente para el mundo editorial. Se ha establecido una nueva ética intelectual. Las rutas en nuestro cerebro vuelven a desviarse. Por ejemplo, los niños y adolescentes de hoy no necesariamente leen una página de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Puede que más bien salten de un lugar a otro en busca de información interesante. Internet los ha entrenado a leer de esa manera. La lectura en Internet no es lineal, está salpicada de hipervínculos a los cuales se puede saltar y carece esencialmente de principio, intermedio y final. Hojea nada más una revista popular para adultos o niños y te darás cuenta de este cambio evidente en artículos más cortos. Fotos más grandes, titulares llamativos, breves resúmenes, avisos publicitarios y citas destacadas. Nada tiene de malo hojear revistas y explorar Internet o los libros, pero hay algo que no funciona cuando esa es la manera predominante de lectura para tu hijo. Mientras leen, los lectores de libros tradicionales muestran una actividad cerebral en las regiones asociadas con el lenguaje, la memoria y el procesamiento visual, pero muy poca en las regiones prefrontales asociadas con la toma de decisiones y la solución de problemas. Sin embargo, los usuarios de Internet muestran un alto nivel de actividad en estas regiones de toma de decisiones y de solución de problemas cuando están hojeando páginas en la red. Es difícil leer con profundidad en línea porque el cerebro debe sopesar vínculos, decidir por dónde explorar y procesar las distracciones, como avisos publicitarios. Todo esto impide que el cerebro entienda el texto que tiene delante. Nuestros cerebros en línea están ocupados tomando decisiones y navegando entre múltiples distracciones, pero no están ocupados en un aprendizaje concentrado. El cerebro joven y las pantallas. Cuando un niño tiene 2 años, más del 90% de los niños en los Estados Unidos tiene una historia en la red, como por ejemplo una foto de bebé que se ha publicado, y el 38% ha usado un aparato celular. 5 años, más del 50% interactúa con regularidad con una computadora o tableta. 7 años, la gran mayoría usa videojuegos diariamente. Un adolescente textea en promedio 3.400 veces por mes y pasará más tiempo con medios electrónicos que con sus padres o maestros. El centro de recompensas. Bella, de 5 años, oprime un botón en el control remoto y recibe una imagen que la hace reír. Se puede ver la sonrisa en su cara, pero ¿qué sucede en su cerebro? El núcleus accumbens, el centro del placer del cerebro, se encarga de controlar cada experiencia placentera. Cuando Bella mira dibujos animados, el neurotransmisor dopamina transmite una señal de placer a dicho centro. Bella se siente bien mientras mira televisión. Esto explica en parte por qué es difícil apartarla del televisor para hacer tareas o cenar.
A medida que los niños buscan más y más placer mirando televisión o con videojuegos, más aumenta sus niveles de dopamina en el cerebro. Pero el uso excesivo del núcleo del placer del cerebro hace disminuir la sensación de placer. Los 30 minutos de videojuegos que solían emocionar a un niño ahora no producen la misma dicha, de modo que busca jugar más o encontrar otro juego más estimulante. Busca una dosis fresca de dopamina. El placer es muy bueno en la cantidad justa, pero en exceso es perjudicial para tu hijo. Compara nada más la diferencia entre hacer unas vacaciones de Disneylandia o vivir en el parque temático todo el año. Se puede experimentar placer en exceso. El doctor Archibald Hart y la doctora Sylvia Hart escriben en su libro La invasión digital. Muchos de nuestros comportamientos en Internet, tales como apostar o jugar o incluso mirar Facebook, pueden hacer tanto daño al núcleo del placer como cualquier droga fuerte. El centro del placer puede sufrir tal saturación que solo los estimulantes fuertes pueden lograr transmitirle un mensaje. Los placeres pequeños o comunes son pasados por alto porque no tienen el poder de vencer la saturación. Lo que esto significa es que si se abusa de las emociones de nuestro mundo digital, pueden ser tan adictivas como cualquier droga y privarnos de las alegrías sencillas de la vida. ¿Qué es la adicción a las pantallas? Se trata de un término relativamente nuevo, pero los médicos lo usan cada vez con mayor frecuencia. Adicción a las pantallas. En un estudio se pidió a 1,000 estudiantes de 10 países privarse durante un día del uso de tecnología y medios. Al final de ese periodo de 24 horas, muchos estudiantes usaron repetidamente la palabra adicción. Un estudiante dijo: me picaba todo, como un adicto, porque no podía usar mi teléfono. Otros no pudieron completar el ayuno tecnológico de un día. La mayoría reportaron que habían extrañado su teléfono porque era su fuente de conexión y de consuelo. En China, Taiwán y Corea del Sur, el trastorno por adicción a Internet va en aumento y hasta el 30% de los adolescentes en estos países se consideran adictos. En Corea del Sur, la mayoría de los adolescentes participan en centros de juegos. Son lugares donde los adolescentes y jóvenes se sientan en hileras de pequeños cubículos con computadoras. Se instalan durante largos periodos de tiempo que pasan con juegos de computadora para varios jugadores y pagan un precio por hora. Los adolescentes y los estudiantes de 20 y tantos años juegan a menudo toda la noche y luego van a estudiar o a trabajar exhaustos. En casos extremos, la adicción a las computadoras se ha vuelto mortal. En Corea, un hombre de 28 años de edad jugó durante 50 horas con unas pocas pausas. Después de colapsar en un cibercafé, fue llevado de urgencia al hospital donde murió al poco tiempo, al parecer de fallo cardíaco por agotamiento. A raíz del alarmante problema de la adicción a los juegos, Corea del Sur ha introducido una ley que prohíbe a los adolescentes menores de 16 años usar juegos en línea entre la medianoche y las 6 de la mañana. Cientos de hospitales y clínicas en todo el país ofrecen tratamientos para el trastorno por adicción a Internet. A los padres en los Estados Unidos les conviene tomar nota de lo que sucede en Corea del Sur. Se estima que entre el 95 y 97% de los jóvenes en los Estados Unidos usan videojuegos de alguna clase. Las preguntas clave que hay que formularse son: ¿cuánto tiempo juega tu hijo? ¿Y qué clase de juegos utiliza? A muchos psicólogos les inquieta que el uso considerable de videojuegos en los niños pueda terminar en cambios a largo plazo en los circuitos cerebrales que se asemejan a los efectos de la adicción a sustancias. Los niños adictos a los juegos no pueden resistir el impulso de jugar, aun cuando esto interfiere con la higiene básica, la alimentación, el sueño, los deberes y las relaciones con familiares y amigos. Los juegos de rompecabezas como Tetris o Solitario no son tan adictivos como los juegos en los que una persona dispara. Aún más adictivos que los juegos de disparar son los juegos en línea de multijugador, en los cuales un gran número de jugadores interactúan entre sí en un mundo virtual.
Evita el riesgo de adicción inherente a los juegos que tu hijo elige. No todos los juegos son iguales. Los análisis cerebrales sugieren que los videojuegos violentos pueden alterar directamente la actividad cerebral en tan solo una semana de uso. Los investigadores eligieron a un grupo de hombres entre los 18 y los 29 años con poca o ninguna experiencia con videojuegos violentos. La mitad de los participantes usó durante una semana un juego de disparar durante 10 horas y luego no jugó nada la semana siguiente. El otro grupo no jugó en absoluto. Los jóvenes que jugaron mostraron menos actividad en las zonas del cerebro que son responsables del control del comportamiento agresivo y la regulación emocional que el otro grupo que no jugó. Este patrón reapareció al final de la segunda semana, a pesar de que el grupo había dejado de usar los videojuegos violentos. 10 horas semanales de juego bastaron para alterar el cerebro. La plasticidad del cerebro de tu hijo. Puede que el cerebro de tu hijo no se vuelva papilla, pero podría decirse que está hecho de plástico. La plasticidad del cerebro se refiere a la capacidad que tiene de cambiar y adaptarse. Los médicos y científicos solían pensar que la anatomía del cerebro estaba fija después de la infancia, pero estudios recientes han demostrado que el cerebro adulto puede cambiar en respuesta a información, conductas o ambientes nuevos. A finales de la década de 1990, investigadores británicos examinaron los cerebros de 16 taxistas de Londres. Descubrieron que la parte posterior de su hipocampo, la que es responsable de la ubicación espacial, era mucho más grande de lo normal. Además, cuanto más tiempo llevaba en el oficio, más grande era la parte posterior de su hipocampo. Aún en la adultez, sus cerebros habían cambiado. Un cerebro viejo puede aprender nuevos trucos, pero es más fácil aprenderlos siendo joven. El cerebro de tu hijo es capaz de aprender matemáticas, lectura, otros idiomas, música y más. Como padre puedes moldear adecuadamente el cerebro de tu hijo, equilibrando el tiempo frente a la pantalla con la lectura, los deportes y otras actividades. A mi hijo, Ethan, de Arlene, que tiene 9 años, le encanta leer. Nuestra casa está llena de biografías de héroes porque queremos que Ethan llene su cerebro de historias de valor y carácter moral. Ha devorado libros sobre Winston Churchill, Eric Liddell, Corrie ten Boom, Douglas MacArthur y otros. Cuando visité su escuela, la bibliotecaria me llamó a un lado y me contó una anécdota. Leí el libro Yoruga la tortuga del Dr. Seuss a la clase de tercero de Ethan, contó la bibliotecaria. La historia era acerca de Gürtel, el rey del estanque que aplasta a sus súbditos para tratar de llegar más allá de la luna. Expliqué a la clase que el Dr. Seuss se había inspirado en un famoso líder mundial para caracterizar al rey tortuga y les pregunté si alguien sabía de quién se trataba. Ethan levantó la mano y respondió: Hitler. La bibliotecaria estaba sorprendida. Ethan tenía razón. En sus muchos años de trabajo como bibliotecaria, él era el primer niño de tercer grado que había dado la respuesta correcta. Me contó además que algunos niños de sexto grado no podían hacer esa clase de conexiones. Aquel incidente causó una profunda impresión en la bibliotecaria y en mí también. Vi el fruto de tener un lector en vez de tener un experto en videojuegos. El cerebro de Brian es flexible y tengo la oportunidad de moldearlo con un propósito: paz mental. Kurt y Leslie tienen 2 hijos de 9 y 11 años. Sus buenos amigos tienen hijos de las mismas edades y tienen televisor en sus habitaciones. Como resultado, los hijos de Kurt y Leslie piden constantemente que sus padres les compren televisores, pero la respuesta es siempre no. Kurt y Leslie creían que demasiada estimulación digital era mala para el cerebro. Muchos expertos estarían de acuerdo. Cuando los niños usan la tecnología en exceso, el estímulo constante del cerebro incrementa los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El exceso de cortisol puede impedir que un niño se calme y consuele. El doctor Archibald Hart dice:
Parte de la función del cortisol es bloquear los receptores de la tranquilidad para aumentar la ansiedad y prepararnos para enfrentar una emergencia. Solo que en lugar de ser una emergencia real, se trata de una emergencia inducida por un juego. Esta pérdida de tranquilidad puede llevar a trastornos de ansiedad más graves. Si tu hijo pasa horas entretenido con videojuegos, mensajes de texto o redes sociales, su cerebro se inunda de cortisol. A fin de bajar los niveles de estrés de tu hijo, practica las siguientes sugerencias en tu familia que les permitirán experimentar paz mental. Descanso. Después de hacer ejercicio, los músculos necesitan descanso para recuperarse. Lo mismo sucede con el cerebro. No que el cerebro se canse, sino que necesita tiempo entre diferentes tareas para procesar y consolidar la información. Este tiempo libre cerebral muchas veces se pierde por el tiempo frente a la pantalla. El cerebro de tu hijo necesita reposo. Uso restringido de aparatos electrónicos. Sin límites obligatorios, un niño puede pasar horas de pantalla en pantalla. Un episodio de televisión se vuelve 2. Una breve pausa con un videojuego se convierte en una hora de juego. Christy, una maestra de 4º grado, calcula que sus estudiantes pasan al menos media hora de su tiempo libre después de la escuela con videojuegos. A ella le gustaría que sus estudiantes tuvieran límites en casa y más actividades físicas y lectura. Ejercicio físico. El ejercicio afecta el crecimiento cerebral de tu hijo en muchas formas positivas. Aumenta su ritmo cardíaco, lo cual oxigena mejor el cerebro, reduce el cortisol y consume adrenalina. Los estudios muestran que los niños que hacen ejercicio con regularidad obtienen mejores calificaciones, tienen mayor concentración y duermen bien. La actividad física libera elementos químicos en el cerebro que combaten naturalmente el estrés. Sueño. Se necesitan ciertos ciclos de sueño para consolidar lo que tu hijo ha aprendido a lo largo del día. Ese aprendizaje no ocurre si tu hijo no duerme lo suficiente. Al día siguiente, un niño con sueño es incapaz de concentrarse y prestar atención a la nueva información. Es un círculo vicioso, pero puede remediarse con algunas estrategias. Fija un tiempo específico para que tu hijo se vaya a dormir y organiza una habitación oscura, cómoda y silenciosa. No permitas pantallas en la habitación porque mirar pantallas con luz brillante antes de la hora de acostarse mantiene a los niños despiertos. Apaga la televisión, la computadora o tableta una hora antes de la hora de dormir para evitar la sobreestimulación de adrenalina o interferir con el sueño. Recuerda también el arma secreta del ejercicio. Cuanta más vigorosa es la actividad, mejor será la calidad del sueño. Si no has practicado estos hábitos, no es demasiado tarde para empezar. Mientras tu hijo viva bajo tu techo, puedes hacer ajustes saludables empezando hoy mismo. Un padre llamado Henry, que asistió a una de mis conferencias, habla Gary Chapman, tenía 2 hijos, un joven de 22 años y una jovencita de 19. Aunque él estableció límites de tiempo para el uso de la computadora y la televisión, dijo que hubiera deseado cambiar las cosas. Si pudiera volver el tiempo, evitaría muchas cosas que permití entonces. En retrospectiva, soy ahora consciente de que la publicidad y los programas que veían no eran buenos ejemplos. Podríamos haber pasado más tiempo juntos como familia. Los hijos de Jerry ya son mayores. Es demasiado tarde para cambiar el tiempo frente a la pantalla por algo más valioso. Sin embargo, no es demasiado tarde para ti. El neurocirujano Ben Carson dijo: no permitas que nadie te convierta en esclavo. Eres un esclavo si dejas que los medios te digan que los deportes y el entretenimiento son más importantes que desarrollar tu cerebro. Tu hijo y sus billones de neuronas esperan nutrirse y desarrollarse, no con pantallas, sino con la ayuda de sus padres. Aquí termina el capítulo 9, el tiempo frente a la pantalla y el cerebro.